Los nadies. Los hijos de nadie. Los dueños de nada. Los nadies. Los ningunos. Los ninguneados. Corriendo la liebre, muriendo la vida. Jodidos. Re jodidos. Que no son, aunque sean. Que no hablan idiomas, sino dialectos. Que no profesan religiones, sino supersticiones. Que no hacen arte, sino artesanía. Que no practican culturas, sino folclore. Que no son seres humanos, sino recursos humanos. Bien, ustedes saben que de todo el continente, México es el país que alberga la mayor cantidad de indígenas. Sí, esos nadies, de los que nos habla Eduardo Galeano magistralmente en su poema precisamente Los Nadies. Esos nadies que siempre están silenciados, callados, negados, invisibilizados, pero que indiscutiblemente de ellos hemos recibido numerosas aportaciones a los campos de las ciencias, las artes, las tecnologías. Hoy, justamente, en esta mañana pretendo compartirles algunas reflexiones en torno a estos nadies y su vínculo con la educación escolarizada, más aún con la educación intercultural. México es un país multiétnico. El registro que tenemos de más de 15 millones de indios, más de 95 lenguas y más de 364 variantes dialectales dan cuenta de ello. Y aprovecho que están presentes porque ya es tiempo de dejar de nombrar a las lenguas indígenas como dialectos de manera peyorativa. No son dialectos, señores. Desde la lingüística, el dialecto es una variante regional de una lengua atendiendo a una zona geográfica. El mismo español es un dialecto frente a otros dialectos de otras partes. Y lamentablemente seguimos viendo que instituciones formadas para la educación o que nos regulan en este país, así como los grandes museos, siguen llamando dialectos vergonzosamente, erróneamente, a estas lenguas. Un tema que hoy nos atraviesa a todos siempre ha estado presente, pero se ha agudizado últimamente. Indiscutiblemente es el tema de la migración, sobre todo del campo a las ciudades. Esto transforma los paisajes no solamente urbanísticos. Ustedes lo ven cada vez más en los cruceros, cada vez más en principales vías. Tenemos gente indígena pidiendo, solicitando alguna limosna. Esto nos lleva a algo indiscutiblemente que tendríamos que verlo con otra mirada. Eso se llama diversidad lingüística, étnica y cultural, pero que lamentablemente no la hemos podido encauzar. Siempre es un problema en vez de trabajarla como riqueza. También tenemos que estar conscientes de algo. La confluencia de múltiples culturas en un mismo espacio no se vive de manera armónica, no se vive de manera pasiva, pacífica. Siempre está desatando prácticas de exclusión y de discriminación. Y voy a poner un ejemplo que se suscitó
en una de las zonas geográficas de aquí mismo, de la ciudad de Puebla. Les presento algunas imágenes. Esta es Puebla. ¿Y qué es la importancia de la ciudad de Puebla? Basta con decir, antes de entrar al ejemplo, que la ciudad de Puebla está catalogada por el propio INEGI como la tercera ciudad con mayor presencia indígena en este país. ¿Lo sabían? Solamente superada por la Ciudad de México y por la ciudad de Mérida. Y esto nos pone a pensar, a los que estamos en los temas de la educación, cómo repensar los modelos pedagógicos, las currículas, las prácticas educativas para dar atención a cada uno de estos perfiles. Y sin ir más lejos, yo les haría la pregunta: ¿cuántos de los que están aquí ahorita presentes no están vinculados de algún modo al mundo indígena? Sea por herencia, sea por nacimiento, sea por tradición. El asunto es cómo vamos a atender escolarizadamente todas estas situaciones, sobre todo cuando los temas son tan candentes. Y como yo les decía, haciendo un registro en una de las clases, se suscitó el siguiente hecho. Está una pintura tirada en el salón y entonces allí aparecen dos niños, uno de procedencia náhuatl y el otro de origen mazateco. Oye tú, dame mi pintura. ¿Tu pintura? Es mía. Dámelo, te parto la madre, anda pinche indio. La pintura es mía, no te doy nada. Mejor cállate. Ya te dije, Oaxaco, mejor dámela. No te doy nada, es mía. Anda pinche indio, dámela. No te doy nada. ¿Por qué me dices indio? Eres indio porque estás negro. ¿Pero por qué? Porque tú no eres mexicano, eres Oaxaco. Gracias. Gracias. Esto, que es muy fuerte, nos conduce a reflexiones muy serias. De hecho, ese fue el punto que a mí me cambió mi tesis doctoral, cuando registro etnográficamente este suceso. En México no había estudios que registraran ese tipo de diadas. Generalmente la misma antropología lo ha hecho en estudios entre blancos, negros, mestizos, indios, como ustedes los quieran llamar, pero poco habíamos puesto el acento en las relaciones interétnicas indio-indio. Y este fue uno de los primeros trabajos a nivel nacional. Aquí no se cuestiona la discriminación en estos niños por el lugar de origen, por hablar o no hablar, pueden hablar o no hablar la lengua indígena, ni por el color de piel. Pero algo a lo que llegamos importante en esta investigación fue que lo que está de por medio cuestionándose es el lugar del territorio, el lugar de procedencia. Y también, desde luego, la filiación étnica, porque dentro de lo que cabe no es lo mismo ser indígena de la zona maya o de la zona náhuatl que ser indígena del estado de Oaxaca. Y ese es otro tema de investigación en el cual estamos abocándonos ahora en día, porque los indígenas con mayor discriminación justamente son los que provienen del estado de Oaxaca. En ese sentido, las políticas educativas han estado siempre, y ahí tienen que jugar un papel fundamental, han estado encaminadas justamente a buscar una nación unificada, en donde se borren todas las diferencias, en donde desde pensadores como Vasconcelos, Justo Sierra, se creía que arrasando con las lenguas indígenas y con la diversidad cultural, arrasábamos con la ignorancia de México. Y por lo tanto, únicamente estamos dando pie a buscar modelos que nos unifiquen, que nos identifiquen. En 2001 se hace un gran intento a la luz también de los modelos internacionales y se empieza a hablar de educación intercultural. A 16 años y como investigadora de esta área puedo decirles que los resultados no se han dado todavía como se trazaron y se esperaron. ¿Cómo revertir entonces 5 siglos de herencia de un coloniaje donde solamente ha habido reconocimiento a una sola cultura, la occidental, y una sola lengua como es el español? En ese sentido, afortunadamente contamos con investigaciones en México, y aquí traigo algunos de los textos que se han producido por esos nadies, por esos niños que son tratados como ignorantes,
por esos niños que nos han enseñado en la sociedad que no son capaces de producir, de utilizar energía, tecnología, de producir sus propios materiales como lo están viendo. Afortunadamente, nosotros pertenecemos a un equipo de investigación que por muchos años estuvo dirigido por la doctora Rosana Podestá. Y aquí hago un paréntesis. Jóvenes, en nuestra formación escolarizada siempre vamos a tener, para bien o para mal, profesores que nos van a marcar. A mí nunca me gustó la escuela. Y cuando hablaban hace rato los compañeros de expositores anteriores, yo decía, yo cuando quería ser grande quería ser todo menos profesionista. Iba a ser luchadora, pero no metida en la academia. La escuela nunca me gustó. Por eso estoy acá, tratando de aportar para dar un giro, un cambio que es necesario a nuestras formas también de enseñanza, a buscar otras maneras. Y estos niños, que como lo dice Galeano, son los nadies, yo les pregunto, ¿quién o quiénes creen que sigan a estas alturas, que no son capaces de practicar culturas, de hablar idiomas, de tener talentos? Simplemente lo que les ha fallado y les ha quedado mal, justamente es el sistema escolarizado, desde el sistema inicial, cuando se niega este sentido a la diferencia. Voy a presentarles a ustedes rápidamente, para ya ir casi para el cierre, unos ejercicios que tienen que ver con esto. En una clase de formación ciudadana y ética, les estaban dando el tema de que en México no existe discriminación, son quinto grado, está en la escuela de aquí de la ciudad de Puebla, y cuando yo les pregunté si era certero lo que estaban viendo en los textos, decían que sí, que en México todos somos iguales, todos somos mexicanos, todos somos indios, dando crédito a que se ha internalizado un discurso nacionalista. Al día siguiente les cambié el ejercicio y les pedí que lo graficaran a través de un dibujo. Y entonces las frases que evocan son estas que tienen en la pantalla. Me veían como una india que no valía nada y nuevamente vuelve a aparecer la recurrente de Oaxaca. Es decir, para los migrantes y sus familias, esta integración en la sociedad que los recibe nunca es completa, por lo cual siempre lo estamos viendo como un ciudadano diferente, de segunda, de quinta, y siempre están combinados a que regresen a sus lugares de origen. Dice por ahí Cristina Oemichan, siempre son tratados en este país como extranjeros, que regresen, que se vayan. Y esto lo vemos con este ejercicio que apliqué también, esto es en sexto grado, que me narraran, que nos dijeran en dónde habían sido más discriminados, si en la casa, si en la colonia o la central de abastos. Estos niños están vinculados al mundo de la central de abastos, la escuela está pegada donde se ubica, en la zona geográfica, cercanamente, y justamente estos niños, los días de trabajo y de asueto, laboran allí. Y entonces uno de los niños me dice, la central, maestra, la central, allí sí que nos dicen de todos, oaxaquitos, apestosos, indios, puercos, que mejor nos larguemos a nuestros pueblos. Y si nuestros papás no se apuran a lo que les manda su patrón, les gritan bien feo, les dicen pendejos. Así es como vivimos en México. Por ello, en las reflexiones que tenemos que hacer es, en caso de que estos niños logren llegar, y lo están haciendo, a las instituciones de educación superior, ¿cómo construyen emocional e identitariamente todos sus procesos? ¿Cómo viven ellos sus procesos ciudadanos, viendo que sus saberes siempre son negados, invisibilizados, que siempre han sido maltratados, silenciados? Es tiempo de ir pensando otro tipo de instituciones. El cambio no va a venir por políticas ni va a venir por paradigmas. Tiene que venir desde nosotros, como diría María Bertelli, desde abajo y desde adentro. Cambiar nuestras actitudes, cambiar nuestros pensamientos y empezar a impulsar currículas que vayan articulando esos saberes ancestrales. La UAP puede ser pionera en ello. ¿Dónde están todos esos conocimientos milenarios que traen nuestros alumnos? En el conocimiento de las plantas, en el conocimiento del universo, en el conocimiento de sus artes, de sus literaturas, y que cuando ingresan a las universidades son totalmente desaprovechados. Por más tecnología que tengamos en las aulas, desde el nivel inicial,
hasta el nivel superior, si no formamos a nuestros profesores y a los profesionales con un sentido que realmente responda en el reconocimiento al otro, en los saberes y el respeto al otro, poco podemos cambiar y despojarnos de esos modelos del medievo, de esos modelos añejos que ya no operan. Yo hace tiempo he superado el modelo de enseñanza-aprendizaje, un modelo autoritario vertical donde se cree que el único que sabe es el profesor y los únicos obligados a aprender son los estudiantes. Yo me siento muy honrada y muy agradecida, y lo digo sin temor a equivocarme. En mis últimos años, mis mejores conocimientos y los mayores los recibo de mis estudiantes, no de mis colegas. He roto con ello y ahora trabajamos en intersaberes y en interaprendizajes. Aprovechemos, trabajemos desde otra forma si verdaderamente queremos dar otro rumbo a lo que estamos haciendo en nuestras prácticas educativas. Y para cerrar, les dejo una reflexión producto de todas mis investigaciones a lo largo de cerca ya de 25 años. La educación intercultural debería tener como objetivo fundamental educar, no únicamente en las aulas, sino educar en una sociedad con miras a formar ciudadanías interculturales. Muchas gracias.